Cristo me salvó. Bienvenidos, hermanos en Cristo. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional traemos a ustedes la palabra de Dios para que su poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas. El tema del día nos dice que Jesucristo fue a la cruz para reconciliarnos con Dios y para darnos entrada al cielo. Aleluya, aleluya. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Adoremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Cantemos juntos la confesión de pecados. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Digamos de manera antifonal el gradual del día. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi dolor, y perdona todos mis pecados. Alabad al Señor, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. La segunda lectura será leída por nuestro hermano Sergio. En esta segunda lectura vemos cómo Dios en su amor nos declara inocentes. Por los méritos de Jesucristo, nosotros tenemos entrada al cielo y paz para con Dios. Nos gloriamos en la esperanza segura del cielo y aún en las tribulaciones porque sabemos que Dios nos ama, aunque somos pecadores, y que nos fortalece en medio de las tribulaciones. Los invito a leer la palabra del Señor que se encuentra en la epístola de Romanos capítulo 5 en sus versículos 1 al 11. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Cantemos juntos el himno Gloria a Dios en las alturas. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. El Evangelio del día será leído por nuestro vicario John desde Linares. El Evangelio del día lo encontramos en Marcos capítulo 8 de los versículos 31 a 38. El tema dice: en esta lectura, Cristo revela a sus discípulos que va a ser necesario que Él sufra y muera. Cuando Pedro intenta regañarlo por hablar así, Cristo muestra que su camino, y el camino de cada cristiano, es el camino de la cruz. Gloria sea a ti, oh Cristo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Creyendo, confesemos entonces con las palabras del credo niceno a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios nuestra verdadera fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Cantemos juntos con alegría el himno del sermón. Nuestro bien.
Oremos, hermanos. Amado Señor, permítenos confiar en la fuerza y el poder de tu palabra, pero permítenos también estudiarla, comprenderla de todo corazón y vivirla en nuestra vida cristiana. Permítenos, Señor, seguirla hasta el último día en el cual tú nos llamarás a tu reino. Por eso, en Cristo oramos. Amén. Les pido que pongan siempre su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón del día, que nos dice: por Jesús en su palabra no hay vergüenza. Hermanos en Jesucristo, gracia y paz en quien dio su vida por nosotros, malvados pecadores, permitiendo gloriarnos en Él. En la historia de nuestra Iglesia Nacional es reconfortante poder predicar a otros y llevarlos a su salvación a través del poder de la palabra viva y eficaz de Dios. Sin embargo, dentro de nuestra Iglesia, la labor del demonio es prolífica y por tanto llena de dificultades y tropiezos nuestro actuar en la predicación de su palabra, porque ha pedido zarandearnos como a trigo, ya que es la Iglesia donde el demonio más fuerte ruge, ya que en el mundo tiene y comparte con los suyos. Uno de los síntomas de la enfermedad que inocula al demonio, y notamos con mucha pena y frustración en nuestra Iglesia, es que miembros con más de 20 años de permanencia y trabajo en ella, les falta tanto por aprender y no buscan hacerlo. Por esa falta, dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, es una muy buena lección para todos nosotros la necesidad de querer siempre estudiar, aprender y profundizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, teniendo temor reverente, orando al Espíritu Santo para que nos permita creer y confiar en ella y haga cambiar nuestros corazones y nuestras mentes, viviendo nuestras vidas en el ejemplo de Jesucristo, quien vivió obedeciendo y cumpliendo toda la autoridad de Dios Padre por nosotros, y por ser Él el único justo que nos regala su justicia para entrar a vida eterna. En relación con la necesidad de aprender, escuchamos de nuestra lección del Evangelio de hoy en Marcos, cómo Jesús enseña a sus discípulos, fiel al mandato que Él nos dejó a nosotros mismos de enseñar a otros en Mateo 28. Desde el principio de su ministerio, Jesús había enseñado a todos los que lo seguían en parábolas, es decir, enseñaba verdades celestiales, pero a través de ejemplos cotidianos, que si bien es cierto, velaban su enseñanza a los muchos por su dureza de corazón, pero para sus discípulos siempre tenía una explicación más certera y de mayor entendimiento, ya que, como nos dice Jesús, para ellos era dado saber los misterios del reino de los cielos. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús, aún en sus discípulos, siempre tuvieron tropiezos, como, primero, dificultad para experimentar una fe genuina. Segundo, resistencia a un verdadero compromiso. Tercero, ignorancia de la verdadera misión de Jesús. Y cuarto, luchas internas por la prominencia dentro de ellos mismos. Tropiezos que no está lejos de la realidad actual de sus discípulos en nuestra Iglesia. Usemos los parámetros de tiempo y lugar para ubicarnos en el contexto de este relato, poco antes de su transfiguración y de su entrada triunfal a Jerusalén, donde tendría lugar la pasión y muerte de Jesús, pero ya con más de 3 años de enseñanza a sus discípulos, nos encontramos
por las aldeas de Cesarea de Filipo, en el contexto de que Jesucristo abiertamente hoy día declara a sus discípulos su misión, para la cual había sido encarnado, como lo había declarado Pedro, movido por el Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escuchamos lo que ocurre. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces, Pedro reacciona humanamente y movido seguramente por la amistad, el amor y la lealtad hacia su maestro, pero motivado no por las enseñanzas que Jesús había impartido a él y a todos sus discípulos, sino claramente por la equivocación que compartía con todos los discípulos. De ver en Jesús un líder terrenal, un rey guerrero, que liberaría a Israel de la ocupación romana tan lejos de la verdad de las Sagradas Escrituras. Esto indica, escuchando la reacción de Pedro, que tanto él como los demás discípulos, aún en 3 años de enseñanza, muy poco habían aprendido. Entonces, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y notamos el fuerte reto de Jesús a Pedro, que solo muestra su enojo cuando se impide entregar a otros la palabra de Dios, como el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. Hoy, cuando se va en contra de la voluntad de su Padre, el único y verdadero Dios. Pecado tanto contra el primer y tercer mandamientos, tal y como lo vemos hoy aún dentro de los que conforman la iglesia visible. Esto es, cuando de una u otra manera amamos o ponemos personas o cosas materiales, o nuestros propios deseos, o nuestra propia voluntad sobre la voluntad de nuestro Padre Celestial, así como también cuando dudamos de su palabra, no la proclamamos y entregamos a otros y no ponemos las primicias de nuestro tiempo y de nuestro trabajo para su iglesia, que es la esposa y el cuerpo de Cristo. Sin embargo, nuestro texto nos relata claramente cómo Jesús cumplió por nosotros tanto el primer mandamiento como el tercero, y en realidad como todos los mandamientos, al amar a Dios sobre todas las cosas y dar su vida por nosotros para nuestra salvación, porque durante toda su vida puso la mira en las cosas de Dios, y para nuestra seguridad a vida eterna le dice a sus discípulos, y también nos dice a nosotros, que Él va a morir y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, para que estemos firmes, como nos dice nuestra lección de Romanos, por la obra de Jesucristo por nosotros, al cargar Él, el único justo, todos nuestros pecados en la cruz y justificarnos ante Dios Padre, para que a través de la fe que crea, fortalece y guarda en nosotros el Espíritu Santo, tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también a través de su muerte y su resurrección, estar firmes en entrar por nuestra fe en la gracia y gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, que nos da la vida eterna, todo por medio de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de estar firmes por su gracia y gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, nuestra vida,
como la vida cristiana en nuestras congregaciones no estará nunca exenta de dificultades, tal y como nos advierte nuestro Señor y Salvador. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y como discípulos de Jesús nos negamos a nosotros mismos cuando dejamos la soberbia, el egoísmo, la vanagloria y el justificarnos buscando la culpa y el pecado en otros, teniendo tan cerca la llave para nuestra salvación. Esto es a través del arrepentimiento, con un corazón verdaderamente contrito por la ley, en la cual Dios refleja nuestras culpas como en un espejo. Y nada en nosotros, pero todo de Jesús y el Evangelio que sana todas nuestras heridas y nos reconforta siempre, como también nos enseña Jesús. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esto, que suena tan fácil, es al contrario muy difícil, por las sutilezas que el demonio pone en nuestras vidas. Así como tentó a Jesús sin nunca lograr su objetivo, con más fuerza nos tienta en nuestra debilidad, en la debilidad de nuestra carne y del pecado que mora en nosotros. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mundo y las cosas del mundo nos llevan a la perdición. El mundo peca contra cada mandamiento y nos seduce a hacerlo también a nosotros. Por eso Jesús nos exhorta con tal fuerza con una pregunta retórica: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y bien sabemos que nada podemos hacer por nosotros mismos. Quien lo hace todo por gracia es Dios en Jesucristo por nosotros, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oigamos bien la fuerza de esta palabra. Nunca nos avergonzaremos en nuestra esperanza, en nuestra fe, porque el Espíritu Santo, que es procedente del Padre y del Hijo, que llegó al mundo con toda su fuerza a los discípulos de Jesús en Pentecostés, del cual nosotros somos su templo vivo, ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y es este amor único, unidireccional de Dios a nosotros, santo, puro, todopoderoso y eterno por gracia y en su misericordia, el que cambia nuestras vidas. Es este amor de Dios derramado en nosotros el que nos santifica y nos permite doblar nuestras rodillas e inclinar nuestra dura cerviz y reconocer a nuestro único y verdadero Dios y perder nuestra vida en nombre de Jesucristo para salvarnos, luchando en su nombre contra el pecado, contra el mundo y contra el demonio, premunidos con toda la armadura de Dios y especialmente con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es así como podemos llegar a otros con nuestra predicación. Es así como combatiremos al demonio en nuestra vida y en nuestra iglesia. Es conociendo su palabra, estudiándola, perfeccionándonos en ella y escuchándola diariamente y teniéndola en nuestros corazones cada instante en nuestras vidas, que no nos perderemos. Jamás
nos avergonzaremos de Jesucristo, porque Él es siempre y constantemente fiel. Dio su vida por nosotros y nos resucitó para ser primicia de nuestra resurrección y promete siempre estar con nosotros. Estando en la palabra de Dios, viviendo en su palabra, el Hijo del Hombre nunca se avergonzará de nosotros y en su segunda venida, con la gloria de Dios Padre y su ejército celestial, nos guiará a nuestras moradas, en donde recibiremos por Jesucristo nuestra corona de justicia del Rey justo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, oremos hoy día por nuestros hermanos que están con dolencias o en dificultades, especialmente por Elena del Carmen, madre de nuestro hermano Sergio, que está adolorida de sus dificultades en enfermedad, por Romina Vanessa, que está también adolorida recuperándose de su reciente operación, por Miguel Ángel, que está guardando su fe en Cristo y está en el hospital con COVID y está en las manos de nuestro Señor. También oremos por la familia Arriagada, para que Dios permita poner en sus corazones la palabra viva que renueve su fe. Oremos también por Elis Gross, dando gracias a Dios por su recuperación. Y oremos todos por cada una de las necesidades que tenemos propias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantemos juntos orando el Padre Nuestro. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz.